llegamos a tu pantalla, como habíamos prometido, en diálogo abierto, franco, con Carlos Manuel de Aparici, abogado, 44 años, hoy delegado de Migraciones en nuestra provincia, pero además, quiero decirlo, político de raza. Recién hablábamos fuera de cámara, aunque no haya tenido el protagonismo que empezó a tener ahora, ha vivido la política. Y de ahí eso además viene en los genes. Bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Carlos, un placer estar aquí. Te vi con mucha atención en tu reciente candidatura, seguía lo que decías, leía, escuchaba, y entre las cosas que me impactaron fue que dijiste en varias oportunidades muy firmemente que la política está alejada de la sociedad o de la gente, no la política, en todo caso la dirigencia. ¿Por qué? Aquí, ¿cómo explicás esa diferencia, ese quiebre? Bueno, creo que hay que analizarlo desde la profundidad del fenómeno. No sé si nos dará para tanto o para tanta amplitud la respuesta, pero lo hemos notado, creo que lo notamos todos los que andamos en el tránsito de la política y en el tránsito de la calle, del pueblo, que desde la Cámara de Empresarios hasta el barrio más humilde, la gente nos dice, no creemos más en la política. Así es. Y creo que todo nuestro sistema político está en crisis y que tiene una crisis de representación, de legitimidad. La política ha dejado de ser representativa de los intereses de la sociedad y así lo siente la sociedad y creo que no está equivocada. Creo que la sociedad ha visto en determinado momento que las instituciones fundamentales que tiene la vida democrática, como los partidos políticos, también han entrado en esa crisis. Y la democracia ha entrado en un proceso, no sé si de crisis, pero por lo menos a vérsele con mayor nitidez las imperfecciones que tiene el sistema republicano. Bueno, todo eso es parte de, creo yo, de un proceso que nos lleva a que exista una distancia importante entre la clase dirigente, por supuesto no toda, hay muchísimas excepciones, y la gente, tampoco toda la gente, pero diría que los partidos políticos han dejado de ser representativos de lo que la gente siente. Los partidos políticos, por lo general, no tienen posiciones políticas adoptadas, no tienen, y cuando me refiero a posiciones políticas me refiero a los problemas de la gente, porque los problemas de la gente son los que deben ser atendidos por la política. Entonces, los partidos políticos se han convertido quizás, no quiero irme demasiado de la pregunta, pero los partidos políticos quizás se han convertido en instituciones electorales y eso de alguna manera también lo desconecta de la realidad de la sociedad. La gente ve un poco la pelea por los cargos y no por la agenda de la gente, ¿no? Así es. Se trata de que la oferta que hay a la gente son candidaturas. Son candidaturas y son candidaturas sostenidas por vía de publicidad. Y creo que la gente termina no acompañando necesariamente esas publicidades y reclamando la política, aunque no lo diga en esos términos, pero reclamando que los dirigentes políticos propongan soluciones, que los dirigentes políticos acompañen los procesos que vive la sociedad, que los dirigentes políticos sean representativos, que conozcan la realidad de la sociedad y que puedan plantear hipótesis de cómo reformularla. Y allí es donde me parece que tenemos la materia pendiente, toda la clase política, de reformular el pensamiento de la sociedad hacia canales políticos. Debemos más que nunca pensar en política, pero pensar un poco menos en elecciones y más en lo que debemos hacer con la sociedad, lo que debemos hacer con nuestro país, con nuestra provincia, que en cómo ganar una elección. Claro. Yo veo ahora, por ejemplo, en estos días arrecian las campañas a nivel mediático, ¿no? Incluso la gente está harta ya. No estamos en el último tramo, ya se han cansado de ver spots que no dicen nada y candidatos que se esfuerzan por tratar de no decir nada que los comprometa más allá de lo que podrían hacer. ¿Te parece que estamos lejos o peligrando todavía de caer en el 2001 y que se vayan todos? Yo creo que son situaciones diferentes. Creo que estamos lejos de eso.
me parece a mí. Me parece que son situaciones diferentes. La sociedad, si bien no se conecta con la política, los niveles de reclamación quizás pasan por otro lado, pasan por la cuestión de la economía, del trabajo, sí. Todo está vinculado a la política, pero la gente no necesariamente hace esa relación inmediata. Algunos cuando dicen a mí no me interesa la política o yo no me meto en política, bueno, marcamos el error. La política claro. Sí se mete en la vida de todos nosotros y es bueno que así sea, pero yo no creo que estemos en la situación del 2001, yendo a la pregunta. Sí, ahora te escuché decir también que la gente tiene que aprender o entender la responsabilidad de votar en forma crítica. ¿Qué es eso? Explícamelo. Bueno, creo que tiene que ver con todo esto, con separar que esto no se trata de una competencia, que las elecciones no son una competencia por caras, por candidatos, por nombres, por quién me cae menos mal o por si alguno me genera una simpatía. Creo que tenemos que pensar en las ideas, en los pensamientos, en las posiciones políticas, en la ideología, y creo que gran parte de esta crisis de la que hablamos es que los partidos han dejado de evangelizar, por decirlo de alguna manera, y se han dedicado a hacer exclusivamente el proselitismo. Necesitamos explicar a la sociedad que hay distintas maneras de ver la realidad. Y explicarle a la sociedad significa politizarla en el buen sentido, tratando de que los jujeños, que las jujeñas, que los argentinos, que las argentinas puedan pensar el voto, significa que puedan decidir que no es lo mismo, que no están votando a Juan o a Pedro, que están eligiendo situaciones que van a modificar su vida y que nuestra historia, nuestro país, como cualquier otro, han tenido decisiones a lo largo de sus procesos y la sociedad ha tomado decisiones a lo largo de esos procesos y las decisiones han hecho que la realidad hoy sea la que es. Si hubiesen sido distintas las decisiones, hoy serían distintas las realidades. Entonces tomamos decisiones al votar y esa decisión es absolutamente trascendente de lo que va a suceder después claro. Con nuestro ámbito de decisión, con la nación, con la provincia, con el municipio. Entonces el espíritu crítico, o mi intención al menos de ese mensaje tiene que ver con que pensemos qué es lo que piensa ese espacio político en el que estamos votando y no tanto en la cara del candidato, claro. En la marcha o en cuánta publicidad me ha puesto delante de los ojos. Sí, sino que das en manos de estrategas más o menos inteligentes. Así es. Que arman un producto vendible y ahí se agota, ¿no? Así es. Aparece un Durán Barba, por ejemplo, y te vende un buen producto, lo compras y ahí se agota. Así es. Entonces se queda reducida la política a una cuestión claro. Publicitaria, a una cuestión de manejo de mercado. Bueno, al menos desde mi posición, soy de los que reivindico la política como una expresión de pensamiento, como un compromiso de una posición delante claro. De la sociedad y del tiempo que nos toca vivir, y eso enmarcado en nuestra propia historia, en nuestra causa nacional, en la historia de nuestra provincia. Creo que la posición política es absolutamente central en el ser humano. Justamente, entre las cosas que te decía que había escuchado de vos es que pedías a la gente o quisieras que la gente pueda reinterpretar, dijiste, el campo ideológico del movimiento nacional justicialista para el siglo XXI. Me hiciste acordar mucho a tu papá. Ricardo era un hombre que luchaba por el movimiento primero, después tenía claro que el partido era una herramienta. ¿Cómo interpretás que la gente puede reinterpretar el movimiento para el siglo XXI? Si es posible primero, ¿y cómo? Sí, absolutamente. Yo creo más que nunca en la vigencia del peronismo, del movimiento nacional justicialista como una posición política. Nuestro país, como decíamos, nuestra historia nos ha hecho ir tomando decisiones y se ha conformado una causa nacional. Aquella causa nacional que tuvo que ver con el primer gobierno patrio, con la declaración de la independencia, con la constitución del territorio nacional y todo lo que nos ha ido sucediendo y con la consecución de la justicia social. Hoy seguimos esa causa, no hemos conseguido todas las banderas que necesitaríamos, quizás vamos a seguir toda la vida y seguiremos detrás de una utopía, pero la causa nacional sigue en pie. La causa nacional tiene que ver con la felicidad del pueblo,
con el desarrollo económico, con el desarrollo institucional, con el desarrollo social, con la adquisición de aquello que siempre han soñado nuestros fundadores de la patria y que nosotros también soñamos de una u otra manera todos los argentinos. Y esa causa nacional, por supuesto, tiene enemigos o tiene razones que a veces la obstaculizan o la dificultan. Creo yo que el peronismo es una expresión de la causa nacional, o el movimiento nacional justicialista como una posición política, como una posición doctrinaria, como una filosofía de cómo entender la sociedad y el país, sigue absolutamente vigente, desde todos los ámbitos que abarca el movimiento y con toda la variedad de pensamientos que hay dentro de él. Y creo fuertemente en el movimiento como una entidad inmanente, como una entidad que no es corpórea, que no es física y que se transforma continuamente, independientemente de los que la integran. Y ese pensamiento nos debe seguir conduciendo en nuestras acciones políticas. Y creo que claramente el Partido Justicialista debería tener conectadas las antenas a qué expresa el movimiento nacional. Ese debería ser el rol principal del Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista es lo que nos hace, o lo que acerca a ese movimiento, lo que traduce, lo que lo baja del satélite, lo pone en la tierra. Eso es lo que necesitamos del Partido Justicialista o de las herramientas electorales, de la construcción de los proyectos políticos que expresan peronismo o que encuentran su fundamento, su base, su origen ideológica en el movimiento nacional justicialista reinterpretado al siglo XXI. Por supuesto, no podemos seguir exclusivamente limitados en la simbología de aquel peronismo histórico. Necesitamos ayornarlo. Y organizarse, ¿no? Porque hoy parece un hormiguero pateado, como dirían los muchachos de la tribuna, porque es así a nivel local y a nivel nacional. Bueno, volviendo a tu experiencia reciente, fuiste por fuera del PJ, siendo PJ, incluso tu grupo de pertenencia en las elecciones, nadie puede decirle o negarle el peronismo, ni a Julio Moisés, ni a Carolina, ni a todo el grupo que está con ellos. ¿Cómo fue ir en contra del PJ? ¿No era una colisión de intereses o algo muy duro para el propio peronismo? No, primero debemos decir lo que hemos desarrollado es una expresión política. Lo que hemos hecho es un espacio donde nos encontramos horizontalmente integrados distintos actores. Dentro de ellos está Carolina Moisés, que es nuestra figura más relevante, por su experiencia, por su capacidad, por los cargos. ¿Más que Julio? Bueno, es buena la pregunta. Julio es un ser más independiente, por decirlo de alguna manera. Carolina y el resto somos más orgánicos a las decisiones colectivas. Está claro. Priorizamos siempre lo colectivo y la construcción de manera horizontal. Reclamamos de alguna manera que el PJ como herramienta del movimiento nacional justicialista siga el pensamiento que indica el movimiento nacional. Y el PJ parece no haber conjugado, no haberle funcionado la antena para captar el movimiento y expresar peronismo en este proceso electoral. Los procesos previos a las elecciones, o segundo aspecto a afirmar en relación a esto es, nadie sale del PJ porque tenga ganas, nadie sale del PJ porque quiera o por una cuestión de mera conveniencia. Al contrario, lo que hemos hecho ha sido una cuestión de convicción y no de conveniencia. De conveniencia hubiese sido quedarse y tratar de filtrarse en la lista de diputados en algún lugar expectable y probablemente hoy estaríamos pensando en qué vamos a hacer en la legislatura. Lo que hemos hecho es sostener una idea política y un proyecto político que piensa en el 2023, pero que piensa sobre todo en los problemas de la provincia y que piensa en la formulación de un proyecto de provincia distinto y que esté en línea con la historia del movimiento nacional justicialista. Nosotros somos absolutamente justicialistas del movimiento. La cuestión reglamentaria del Partido Justicialista, cómo se toman las decisiones en el Partido Justicialista, si las mayorías le corresponden a otros,
ya es un tema de las autoridades del Partido Justicialista. Y el Partido Justicialista no ha sido receptivo a la amplitud de pensamiento o a la amplitud de construcción. Al contrario, el Partido Justicialista, y esto lo digo como una crítica de carácter político y para nada una crítica de carácter personal, el Partido Justicialista lo que ha hecho ha sido cerrarse y tomar decisiones entre pocos y para pocos. Y a su vez desconectarse de la expresión del peronismo, en mi modo de ver. Y lo que me parece que esa no es la función que tiene el partido. El partido tiene que ser amplio, tiene que ser receptivo, tiene que permitir participación. Y tiene que permitir la participación en la toma de las decisiones. Cuando el Partido Justicialista decidió tomar las decisiones entre dos personas, bueno, las posibilidades de contener a una enorme cantidad de compañeros que quedaban fuera de listas y de posibilidades de competencia en todo el territorio de la provincia, nos obligaron a tomar esa decisión. Y la tomamos con muchísimo orgullo y la volveríamos a tomar en ese sentido, en tanto que nosotros ideológicamente no tenemos ninguna duda de en qué campo estamos ubicados y qué es lo que queremos expresar. La cuestión reglamentaria de cómo se toman las decisiones, de cómo se conforma una lista, es una cuestión ajena. Pero políticamente tenemos absolutamente claro a dónde pertenecemos. Y no hemos salido de ese campo. Cuando me decís que el PJ local partido, como orgánicamente Jujuy, no se conectó con quien debiera conectarse, ¿es una mala conexión o con discordancias con el gobierno nacional, con el Frente de Todos, que dirige Cristina y Alberto Fernández hoy? No, yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que pasa por el pensamiento, que pasa por la ideología. El Partido Justicialista tiene que ser representativo y tiene que lograr una conexión distinta con la sociedad, con los distintos dirigentes que conforman su espacio. El Partido Justicialista debe tener relaciones en serio, programáticas, con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, no relaciones de mera conveniencia, de vení, te doy el quinto, que después no se cumple, o te doy el 11, o te doy el 3. Debe dejar de ser una entidad que distribuya poder, debe ser una entidad que represente a la sociedad, y que represente a la sociedad desde ese pensamiento ideológico. No una cuestión de mera distribución y decir, lo tenemos a los sindicatos porque hemos hecho este acuerdo, o tenemos esto. El PJ debe reformularse por completo, y en esta falta de reformulación ha caído en esta crisis absoluta que tiene. Ha dejado de expresar peronismo. Con respecto al gobierno nacional, con todo lo que significa hoy los líos del Olivos Gate, de la pelea, no sé si pelea o de la sumisión del presidente a la vicepresidenta en términos políticos, ¿cómo estás viendo esta evolución o involución del gobierno nacional? No, yo no lo veo como una involución. Yo lo que veo sí es que en todo caso lo que hay es un aprovechamiento de un error para hacer críticas que tienen que ver con la descalificación personal y no con la crítica conceptual. Yo no veo que haya críticas conceptuales. No voy a entrar en el detalle de la fiesta o no la fiesta. Indudablemente ha sido un error, pero lo ha dicho el propio presidente. Pero lo que apunta a eso es el aprovechamiento de una estrategia de comunicación electoral, lo que decíamos al principio. Creo que nosotros debemos ser lo suficientemente críticos para saber distinguir dónde está un interés electoral compitiendo con otro. Entonces tenemos un interés electoral de la oposición que es representativa de intereses que a mi modo de ver no son los de la gente, no son los de la sociedad, y que aprovechan esa situación para hacer críticas de descalificación personal al presidente, a su familia, a sus amigos, y con eso obtener un rédito electoral. No vemos ahí críticas de carácter conceptual. Cuando haya críticas de carácter conceptual, bueno, ahí habrá que atenderlas, porque los gobiernos deben ser absolutamente autocríticos y deben cuestionarse continuamente si quieren ser transparentes y si quieren cumplir la función que deben cumplir. Por eso yo no veo una involución. Y respecto de las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, tenemos un sistema político de carácter presidencial y tenemos un gobierno de coalición. Bueno, estas cosas pueden suceder.
el rumbo político del gobierno es absolutamente claro. Y el rumbo político no tenemos ninguna razón para pensar que está titubeando, todo lo contrario. Creo que el rumbo político del gobierno nacional es muy claro, se ha fijado un rumbo, se ha fijado un horizonte y hacia allí se conduce con todas las dificultades que implica esa navegación. Lo demás, creo que estamos analizando personas y no decisiones políticas. No sé si me explico. Sí, con claridad. Entiendo cuando te escuché decir también que el gobierno, te refería al gobierno provincial, usa todo su poder para imponer y avasallar. Era por Gerardo entonces. Claro. En eso, ¿qué quiero decir? Si es una pregunta o esperamos. No, está bien, te escucho. ¿Qué quiero decir? La calidad institucional de Jujuy está muy dañada. La calidad institucional define mucho en la vida de los jujeños y de las jujeñas, de todos, de un Estado. Sí. Y, como decíamos al principio, nuestra república, nuestra democracia son imperfectas, tienen que hacer correcciones. Y ahora, esa es la realidad, pero tomar decisiones concretas para afectar la salud de las instituciones es un hecho que implica aumentar la cuota de poder, y eso no es sano para nadie. Con esto me refiero a las reformas en el Poder Judicial, las reformas en cuanto a los órganos de acusación, la reforma en el sistema de control de los actos del gobierno, e inclusive hasta la relación con los partidos que deberían expresar una oposición. Deberían tener una posición política clara, precisa, y tienen una posición que acompaña las decisiones de la Casa de Gobierno. Que no siempre eso está mal, digo, claro, pero cuando expresan lo contrario a lo que nosotros pensamos, cuando las decisiones esas son solamente financiarse mediante deuda, cuando esa deuda llega a niveles de compromiso que prácticamente condenan nuestro futuro, la expresión del peronismo en Jujuy debe condenarlo. El partido político que dice formalmente representar al peronismo no lo ha hecho. Y no es una opinión personal, es la lectura del registro de los votos que se han dado en la legislatura. Y el gobernador de la provincia acompaña todo ese proceso, genera ese proceso y lo aumenta. Este aumento de poder no es sano para la provincia, y la provincia necesita más diálogo, la provincia necesita más construcción conjunta, necesita más responsabilidad de todos, necesita más participación y menos poder en una sola persona, me parece a mí. Está bien. Deduzco por la energía y la convicción de todo lo que estás diciendo que esto es recién el comienzo de tu carrera política más fuerte, ¿no? Seguirás trabajando, no sé si con el Grupo Moisés solamente o volviendo al PJ, pero está decidido eso. Yo no soy de aquellos que creen en la política como una carrera de carácter individual. No, desde ya. Me considero un militante del pensamiento ideológico del peronismo. Y desde esa militancia voy a estar en el lugar donde me toque estar. Y asumiendo las responsabilidades como las que me tocó ahora, acompañando las decisiones o las candidaturas de otros compañeros. Mi compromiso en todo caso es con el pensamiento, con la historia, con la provincia, con la nación, con lo que creo que debemos hacer de esto y con la responsabilidad que a todos nos toca, pero desde el punto de vista individual lo irán decidiendo los compañeros. Creo que no va a ser nunca una decisión personal. Te agradezco estos minutos y todas las definiciones, porque fuimos rápido, pero dejaste un montón de tela para cortar que seguramente se comentará en los niveles políticos y fuera de los niveles políticos también. Te agradezco a vos, Carlos, la invitación. Y no será la primera ni la última que podamos charlar tranquilos, porque como siento, esto recién empieza. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ha sido un gusto, además, que estés. Me hiciste acordar todo el tiempo a cuando vino la última vez que tuve la suerte y el honor de tenerlo a tu padre charlando acá, que siempre era una lección de política. Así que gracias de nuevo. No, gracias a vos. Te regalamos nuestros chocolatitos de las cuevas, buenísimo, que siempre son para los amigos.
y los invitados. Espero que mis hijas me dejen alguna. Ah, bueno. ¿Cuántos son? 3, ¿no? 3 nenas tengo. 3 nenas. Bueno, muchos saludos a la familia y gracias de nuevo. Gracias. Vamos al último corte y después cerramos este programa.